Muy buenas tardes, diputadas. Solicito atentamente a la diputada secretaria proceda a pasar lista y verificar el quórum legal de la Comisión de Igualdad de Género, por favor. Buenas tardes, claro que sí. Shell Ariadna Hernández García. Presente. Katia Sánchez Rodríguez, presente. Elvia Graciela Palomares García, falta justificada. Leonela Yasmín Martínez Ayala. Presente. Ana Laura Gómez Ramírez. Ana Lidia Tepoli Armenta. Presente. Cintia Gabriela Chumacero Rodríguez. Presente. Con 5 compañeras presentes tenemos quórum. Muchas gracias, secretaria. Con la asistencia de 5 diputadas hay quórum y se abre la sesión de la Comisión de Igualdad de Género, siendo las 16 horas con 10 minutos. En el punto 2 del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día, solicito a la diputada secretaria de lectura y lo someta a consideración para su aprobación. Orden del día. 1. Pase de lista y declaración de quórum legal. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acto de la sesión anterior del 24 de abril del 2025. 4. Lectura, discusión y en su aprobación del proyecto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo para que, en coordinación a la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal DIF, así como los 214 ayuntamientos y 3 consejos municipales, implementen programas dirigidos a las mujeres jubiladas, a través de los cuales puedan seguir desarrollando habilidades en el ámbito laboral, de emprendimiento, artístico, cultural y educativo, e incentive su participación social en beneficio de la población del Estado. 5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por virtud del cual se declaran improcedentes y se dejan sin efecto diversas propuestas legislativas presentadas durante la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, entre otros resolutivos. 6. Asuntos generales. Se pone a consideración el orden del día. Quienes estén a favor, sírvanse expresando y levantando la mano. Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, queda aprobado el orden del día. Y en el punto 3 del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior con fecha 24 de abril del 2025, solicito a la diputada secretaria someta a consideración la dispensa de la lectura y su contenido para su aprobación, por favor. Se pone a consideración de las diputadas la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, misma que fue enviada a sus correos institucionales. Quienes estén a favor, sírvanse levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura. Está en consideración el contenido del acta referida. ¿Alguna diputada desea hacer uso de la palabra? No, secretaria. No habiendo quien haga uso de la palabra, quien esté por la afirmativa, levante la mano. Le informo, Presidenta, que es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, queda aprobada el acta por unanimidad. Y en el punto 4 del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo para que, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Arte y Cultura, la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal DIF, así como los 214 ayuntamientos y 3 consejos municipales, implementen programas dirigidos a las mujeres jubiladas, a través de los cuales puedan seguir desarrollando habilidades en los ámbitos laboral, de emprendimiento, artístico, cultural y educativo, e incentiven su participación social en beneficio de la población del Estado. Solicito atentamente a la Dirección Jurídica de cuenta del proyecto de acuerdo en referencia, por favor. Buenas tardes, con gusto de declaración. Me permito dar una breve explicación del proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo fue presentado por la diputada Modesta Delgado Juárez el día 3 de abril del presente año. Originalmente, el punto de acuerdo decía: se exhorta respetuosamente a la Secretaría de las Mujeres para que, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Arte y Cultura y Educación, todas las anteriores
implementen programas enfocados en las mujeres jubiladas, a través de los cuales éstas puedan seguirse desarrollando en los ámbitos laboral, de emprendimiento, artístico, cultural y educativo, y en consecuencia no solo se vean beneficiadas por los mismos, sino que a su vez puedan desarrollar mentorías con las cuales contribuyan con su experiencia y conocimientos en favor de las mujeres y personas jóvenes pobladas. Al respecto, es preciso mencionar que el estudio de la jubilación de las y los trabajadores desde una perspectiva de género implica reconocer diversas pautas. La primera de ellas es que la jubilación no es sinónimo de vejez, y por otra parte que es un proceso que para las mujeres puede significar liberación, descanso o gozo y añoranza. Esto toda vez que las mujeres que están inmersas en la vida activa laboral también llevan una vida dentro del hogar para labores domésticas y de cuidados. Cada vez más se reconoce la importancia de las mujeres jubiladas, que las mujeres jubiladas sigan siendo activas en la vida laboral y compartan sus conocimientos con aquellas personas que las rodean. Por ejemplo, en las siguientes áreas: en la contribución económica, en la transmisión de conocimientos, bienestar personal y social, así como para romper roles y estereotipos de género. Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas la CEDAW, prevé que todos los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar a la mujer en condiciones de igualdad. En Puebla, la Ley para la Protección a las Personas Adultas Mayores, en su capítulo del empleo y la capacitación, establece que las personas adultas mayores tienen derecho a seguir siendo parte activa de la sociedad y en consecuencia a recibir de ella la oportunidad de ser ocupados en actividades lucrativas o voluntarias conforme a su profesión, oficio o habilidad. Es importante mencionar que justamente esta ley de protección a personas de adultos mayores se reconoce a una persona adulta mayor a partir de los 60 años de edad. Si bien no hay una edad específica para reconocer a una persona adulta mayor, el promedio de jubilación va de los 60 a los 65 años de edad. El sistema estatal IC está facultado para proporcionar atención a las personas adultas mayores en coordinación con los sistemas municipales DIF y así garantizar los servicios de atención y protección, asesoría médica, psicología jurídica, pláticas de interés gerontológico, talleres ocupacionales, actividades físico-recreativas, juegos ocupacionales que permitan mejorar su calidad de vida. También la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado faculta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo a implementar acciones de igualdad sustantiva en materia laboral y de desarrollo económico, de manera coordinada específicamente con la Secretaría de las Mujeres y las demás instancias competentes. Es por ello que, previas a algunas modificaciones que se estiman pertinentes, se pone a su consideración el siguiente acuerdo. Único. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo para que, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Arte y Cultura, la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal DIF, así como con los 214 ayuntamientos y 3 consejos municipales, implemente programas dirigidos a las mujeres jubiladas, a través de los cuales puedan seguir desarrollando habilidades en los ámbitos laboral, de emprendimiento, artístico, cultural y educativo, e incentive su participación social en beneficio de la población del Estado. Sería la cuenta, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada. ¿Alguna diputada desea hacer uso de la palabra? Quisiera aprovechar para darle la bienvenida a la diputada Fedra Suriano, que nos hace favor de acompañarnos aquí en la comisión. Bienvenida. Diputada Katia, ¿desea hacer uso de la palabra? No. ¿De este punto? Bueno, únicamente mencionar, ¿no?, que esta intención que tiene la diputada Modesta al visibilizar este sector, este segmento de la población que ya concluyó su etapa laboral, productiva, y sin embargo continúan generando este esfuerzo, pues nos deja en claro exactamente lo que mencionaban en la exposición, que
la edad no solamente es un número, sino que también no representa una decadencia de la vida y el desarrollo profesional de las mujeres, y pues ellas nos lo comprueban, ¿no? Tenemos diputadas jubiladas además que siguen vigentes en la vida pública de nuestro estado, y creo que es importante poder apoyar esta intención, esta iniciativa. Así que si no hay alguna otra aportación, está a consideración de las diputadas para su aprobación el acuerdo anteriormente referido, y de esta manera solicito a la diputada secretaria pueda recabar la votación respectiva, por favor. Se pone a consideración de las diputadas el acuerdo en referencia. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestando y levantando la mano. Le informo, Presidenta, que es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. En el punto 5 del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por virtud del cual se declaran improcedentes y se dejan sin efectos diversas propuestas legislativas presentadas durante la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, entre otros resolutivos, solicito a la Dirección Jurídica de cuenta del acuerdo en referencia, por favor. Con gusto, diputada. Me permito dar una breve explicación de las iniciativas presentadas. La primera de ellas es la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Puebla. El objeto de dicha iniciativa era incluir las definiciones de perspectiva intercultural y de violencia. Al respecto, me permito mencionar específicamente la interculturalidad que se encuentra definida en dicha ley, sin embargo, en un artículo distinto al propuesto. De manera general, desde la Constitución Federal se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, así como que se les permite incorporar sus propios sistemas normativos de regulación y solución, siempre y cuando se respeten los principios, principalmente los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres. También la Ley de Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado garantiza a las mujeres indígenas los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencia. Esta misma ley faculta al Poder Ejecutivo, Judicial y a los ayuntamientos para fomentar y garantizar el ejercicio del derecho de las mujeres indígenas a diversos servicios. Y lo propio hace la Constitución Política del Estado con una armonización correspondiente. Por tanto, el objeto se estima superado. La iniciativa de decreto que reforma el artículo 1 y adiciona el artículo 5 bis a la Ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia buscaba adicionar que las políticas públicas estatales, municipales y acciones para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia deberán operar en función de ejes de prevención, atención, sanción y erradicación. Al respecto, me permito comentar que de igual manera el objeto se encuentra superado toda vez que dichos ejes, es decir, la prevención, atención, sanción y erradicación de cualquier tipo de violencia, actualmente está regulado por la propia ley. La iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 16 y la fracción cuarta del 43.3 de la Ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado buscaba redefinir que las políticas públicas de todas las autoridades para establecer la prevención, atención, detección y erradicación de la violencia laboral y docente se garantice a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia en dichos ámbitos. Al respecto, me permito mencionar que la propia ley abarca estos ejes, justo como lo mencionábamos con la iniciativa anterior, de manera general para todos los tipos de violencia. Específicamente para la violencia laboral y docente, la ley lo define como el ejercicio abusivo de cualquier facultad que sitúe a la mujer en un plano de subordinación, o bien cualquier omisión en el cumplimiento de determinadas obligaciones, suficiente, dolosa y motivada por razones de género. Esta que se ejerza por personas con quienes tiene un vínculo laboral, docente o análogo, independientemente de la relación jerárquica. La iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 14 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla buscaba orientar y capacitar al personal docente en las prácticas educativas para la igualdad, la equidad y la no discriminación de mujeres y hombres. Respecto a esta iniciativa, me permito mencionar que desde la
la Constitución Federal se busca que la educación que se imparta en todo el país sea con perspectiva de género y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Mismo caso para la educación que se imparta en el Estado de Puebla. La Ley de Educación del Estado garantiza la capacitación no solamente para todo el personal educativo, sino que incluye a padres de familia, tutores en la materia. Es por eso que el objeto se destina a capacitar. La iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla buscaba establecer que la igualdad entre mujeres y hombres implica la efectiva accesibilidad de ambos para ejercer sus derechos. Al respecto, desde la Carta Magna, en el artículo 4, se reconoce la igualdad de manera general en todos los ámbitos de la vida para hombres y mujeres. Lo mismo pasa con diversas regulaciones en el Estado y la Constitución local. La iniciativa de decreto que reforma la fracción 11 del artículo 10 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla buscaba agregar que el sistema educativo tenga como uno de sus fines la formación en el respeto a los derechos humanos, de las libertades, de la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a la dignidad humana. Es importante mencionar que estos aspectos que se buscan en la formación educativa están reconocidos desde el artículo 3 constitucional que regula la educación a nivel federal, y la educación que se imparte en el Estado de Puebla se armoniza y se apega a lo estipulado en el artículo 3 constitucional. La iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones 12 y 13 y se adiciona la 14 al artículo 8 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla buscaba establecer que le corresponde al Gobierno del Estado publicar un informe anual en el que dé a conocer los esfuerzos y acciones afirmativas realizadas por las dependencias y entidades de la administración pública para lograr la igualdad. Es importante mencionar que de manera general las dependencias están obligadas a contribuir al informe que rinda el titular del Poder Ejecutivo. Específicamente, la Secretaría de las Mujeres, que es la encargada de la materia, faculta a quienes estén a cargo de las subsecretarías a contribuir con la información pertinente para rendir los informes oportunos. Y la iniciativa de decreto que reforma los artículos 31 y 38 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla buscaba incorporar en la política estatal en materia de igualdad el emprendimiento como parte de las acciones estatales en la materia. Como se deriva del punto de acuerdo recién aprobado, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo es la facultada para que en coordinación específicamente con la Secretaría de las Mujeres y demás instancias competentes fomente actividades de la materia, entre ellas el emprendimiento. Es por ello que el objeto se estima superado y por ello se pone en su consideración el presente acuerdo. Primero, por actualizarse la figura de improcedencia, se dejan sin efecto 8 iniciativas que fueron presentadas por los sujetos constitucionalmente legitimados durante el periodo del ejercicio constitucional de la 61ª legislatura que se encuentran en trámite y que hasta el momento de emitir el presente acuerdo no han sido dictaminadas. Segundo, en consecuencia de lo anterior, se declara concluido el proceso legislativo correspondiente a las iniciativas relacionadas en el anexo único de este acuerdo. Tercero, archívense las iniciativas relacionadas como asuntos total y definitivamente cumplidos. Sería la cuenta, diputada. Muchas gracias. ¿Alguna diputada desea hacer uso de la palabra del punto anteriormente mencionado? Si no hay alguna participación, está a consideración de las diputadas presentes para su aprobación el acuerdo antes referido. Solicito a la diputada secretaria recabe la votación respectiva, por favor. Se pone a consideración de las diputadas el acuerdo en referencia. Quienes estén a favor de la afirmativa, sírvanse manifestando y levantando la mano. Le informo, Presidenta, que es aprobado por unanimidad. Muchas gracias. En el punto 6 del orden del día, referente a asuntos generales, ¿alguna diputada desea hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra la diputada Fedra Suriano. Adelante. Antes que nada, muchas gracias, Presidenta, a todas y cada una de las diputadas que integran esta comisión. Con fundamento con el artículo 115, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
Solicito de manera respetuosa la presidencia de esta comisión realice los foros necesarios, mesas de trabajo, consultas necesarias en materia de violencia vicaria, toda vez que la iniciativa presentada por esta representación de nombre Armonización y Justicia de la Violencia Vicaria para tipificar como un delito autónomo tiene 9 meses de haberse presentado y las víctimas necesitan una respuesta a esta iniciativa. Y no debemos respetuosamente quedarnos con las buenas intenciones y con discursos vacíos. Por eso les solicito brevemente podamos trabajarlo de manera conjunta, Presidenta de esta comisión, la suscrita y quienes van las y los diputados que se quieran sumar justamente para trabajar en este tema. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra diputada desea hacer uso de la palabra? Bien, en referencia, diputada Fedra, el día de ayer incluso teníamos agendada una reunión con la representante nacional aquí en Puebla del grupo de violencia vicaria, pero no se presentó, ya eran las 3 de la tarde, precisamente para poder encaminar estos temas que ellos iban trabajando. Entiendo que de tu parte tienes una buena relación con el grupo, entonces con mucho gusto pues pedirte que pues puedas generar estos también diálogos y estos puentes de comunicación, sobre todo con ellas, pues para poder ir tramitando todo esto. También, bueno, cabe o vale la pena mencionar que varios de los ordenamientos que se mencionan en la reforma también son de índole penal, entonces ya no entrarían directamente en la competencia de esta comisión. Sin embargo, bueno, sí creo que es necesario retomar el tema. Sin duda es algo que fue una iniciativa también de innovación y garante de la legislatura pasada. En ese entonces pues nos hizo favor también de acercarnos el contenido del concepto, sobre todo la diputada Aurora Sierra, que en su momento encaminó este proceso, que fue una aliada también de la causa de las mujeres importante durante su vida. Y bueno, ahora estas modificaciones adicionales secundarias que se están haciendo a esta propuesta creo que son importantes, y también por supuesto trabajarlos de la mano de la sociedad civil. Entonces lo tenemos en cuenta, ya está. Vamos a pedirle también a la comisión pues de Procuración de Justicia que pueda hacer una evaluación del tema y que nos pueda turnar o informar de cómo va ese procedimiento. Y por lo tanto nosotros estamos teniendo también un esfuerzo importante y me gustaría compartirlo también con la mesa. Tuvimos ya la posibilidad de platicar con académicas de 4 instituciones aquí reconocidas por los avances en la investigación en temas de género, en temas de igualdad, con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por supuesto, con el Tecnológico de Monterrey, la Universidad UPAEP y también con la Ibero Puebla, para poder ya instalar por parte de esta comisión, pero sobre todo también como orientación a nosotras, un comité académico consultivo para ir resolviendo y revisando todos los pendientes que tenemos dentro de la comisión. Creo que vale la pena hacer este esfuerzo porque pues ellas son las que se han dedicado 20, 30, 40, 50 años, a veces en algunos casos son doctoras que llevan toda la vida haciendo estudios y publicaciones técnicas sobre la perspectiva de género y la promulgación de iniciativas o políticas públicas a favor de las mujeres. Entonces, en su momento pues estaremos también extendiéndoles la invitación cordial para que conozcan a estas mujeres que son además eminencias. Vamos a tener la participación también de una académica de la UNAM que tiene mucha experiencia en este rubro también, y pues al final del día todo con el ánimo de abonar, de poder estudiar a conciencia y con especialistas con perspectiva de género además, porque el hecho de ser abogados no los hace especialistas en el tema exclusivamente. Hay que tener una perspectiva y una óptica de género muy afinada también para identificar estos vacíos o estos faltantes, y bueno, ellas son especialistas en estas áreas
para poder también transitar los temas pendientes en el área. Entonces, invitarles a ser parte de este proyecto también, invitarles a involucrarse también con muchísimo gusto y pues abrirle las puertas también a la academia y al conocimiento, haciendo equipo entre gobierno, academia y sociedad civil. Y sin otro tema que tocar, o hay alguna diputada que desee hacer otra aportación de la comisión. De no ser así, terminando los asuntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 16 horas con 34 minutos. Les agradezco mucho, diputadas, que después de nuestra sesión maratónica, como ya es costumbre, pues tengan a bien acompañarnos en nuestra comisión y considerarnos con su presencia, distinguirnos con su amable presencia. Muchas gracias, diputadas, que tengan un excelente día.